presidente. Tiene el uso de la palabra sobre el tercer punto el senador Iván Duque y después el senador Tamayo. Muchas gracias, señor presidente. Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida al doctor Uribe y a todos los integrantes de la Junta del Banco de la República. Y creo que este ejercicio es un ejercicio muy importante, porque se trata de reflexionar sobre uno de los grandes bastiones de la Constitución del 91, que es la banca central independiente. Y creo que este reporte aborda distintas materias que vale la pena analizarlas con lupa, con mucha precisión, porque si bien es motivo de alegría ver que la economía colombiana en el primer trimestre del año creció al 6.4%, también es parte del deber del control político mirar los síntomas del paciente y ver en qué áreas se requieren profundizaciones en materia de política pública. Entonces yo quisiera empezar, doctor José Darío, haciendo una serie de reflexiones. Si bien esos indicadores de crecimiento han sido motivo de estupor, vemos algunas cosas que llaman la atención y que nos gustaría conocer sus reflexiones. La primera, durante ese primer trimestre, la inversión extranjera directa en Colombia tuvo una caída del 8.3% con relación al año anterior en el mismo periodo. Y nos parece que sumado a la caída de las exportaciones del orden del 4.3% en ese periodo y el aumento de las importaciones, se ve un panorama de déficit de cuenta corriente que ha cambiado. Y ha cambiado porque en el marco fiscal de mediano plazo el gobierno lo preveía en el 3.6 y ya el Banco de la República está hablando de déficit de cuenta corriente que pueden estar entre el 3.8 y el 4.2%. Y nos parece que ahí hay que ver la posición de ustedes y sobre qué temas puntuales de política pública hay que prender algunas alertas. Segunda reflexión, en el reporte se habla de ese gran crecimiento, pero viene una segunda alerta. Solamente hay un sector que en ese periodo creció por encima del crecimiento nacional, que fue la construcción. Del resto, la gran mayoría de sectores están por debajo de ese crecimiento y particularmente el del sector de la industria, que si bien tiene un repunte, sigue estando bastante inferior a ese crecimiento y nos parece muy importante conocer la posición del banco sobre las implicaciones de ese crecimiento desigual por sectores. Eso me lleva a la tercera alerta, que la tercera alerta está centrada en el sector minero-energético, que representa más del 70% de las exportaciones y es el mayor foco de atracción de la inversión extranjera directa en el país. El gobierno nacional estima en el marco fiscal de mediano plazo que la producción de Colombia va a estar superior al 1.000.000 de barriles diarios en el año 2015. Y oh sorpresa, la ACP ha hablado de un escenario base de una producción de 830.000 barriles diarios. Simplemente en el contexto, una sensibilidad de 10.000 barriles en decrecimiento en producción equivale a casi a 300.000 millones de pesos en lo que le costaría a la nación. Y obviamente esto puesto en un escenario internacional donde la demanda de petróleo por parte de algunos de los principales socios comerciales de Colombia ha venido cayendo, como es el caso de los Estados Unidos. Y lo vimos el año pasado cuando las exportaciones de petróleo de Colombia a ese país cayeron. Y por supuesto también en lo que tiene que ver con la demanda de carbón y de cobre a nivel internacional. Eso para terminar ese primer bloque. Hay otras consideraciones en materia fiscal que, si bien no son asunto central del reporte, me parece muy importante conocer la postura del Banco de la República por las implicaciones macroeconómicas que tiene. Si nosotros tomamos el presupuesto base de 2010 y lo comparamos con los presupuestos 2014 y 2015, nos encontramos con dos realidades. Una, el presupuesto global aumentó en un 50% y el presupuesto de inversión en un 75%.
lo que uno se debería preguntar es si esa expansión fiscal está vinculada con principios de efectividad en áreas que ustedes tocan como el mercado laboral o la desigualdad. Y sorprende que con esa expansión fiscal entre el año 2012 y el año 2013, el coeficiente de Gini que mide la desigualdad en el país se ha estancado. Y adicionalmente se ha deteriorado en las 13 principales cabeceras del país. Y obviamente si lo miramos por los indicadores del Foro Económico Mundial, la productividad del país se ha venido estancando. Entonces, hago esa primera reflexión de esa expansión fiscal para terminar en algo de hoy. El gobierno ha presentado un nuevo proyecto de presupuesto y sorprende que en el presupuesto de 2012 al 2014 tuvo un crecimiento sin deuda del 11%, frente a un crecimiento de la economía del 4.7%. Entonces, esos crecimientos tan grandes del presupuesto versus el crecimiento de la economía, pues me llama la atención la opinión que ustedes tengan, toda vez que en el presupuesto del 2015 la expansión sin deuda es del 4.2 y el crecimiento esperado de la economía es del 4.8 y el gobierno nos está diciendo hoy que necesita 12 billones de pesos para financiar un faltante. Entonces, o esa expansión presupuestal se sabía que era insostenible o nos gustaría saber cuál es la previsión que tiene el Banco de la República para enfrentar una situación que puede volverse aún más gravosa en materia tributaria para la clase media colombiana en lo que queda del año y lo que viene el año entrante. Mercado laboral. Ustedes resaltan en el reporte la reducción del desempleo, algo que a todo mundo le gusta, aunque hay que sincerar, valga decirlo, que esa estadística que emplea la OIT de si usted ha trabajado al menos una hora durante la última semana con o sin remuneración y usted dice sí, le abren las puertas del mundo de los ocupados, para empezar a hablar sobre lo que ustedes señalan con puntualidad y es el crecimiento del empleo formal. La encuesta que presenta el DANE del mercado laboral formal, sobre todo juvenil, donde se concentra el mayor nivel de desempleo, nos muestra algunos datos que son, a mi modo de ver, escalofriantes. De los empleados formales, solamente 3 de 10 tienen un contrato por escrito. La mayoría son contratos verbales. 5 de cada 10 jóvenes no están contribuyendo a pensión. 5 de cada 10 no reciben cesantías. 5 de cada 10 están por fuera de recibir sus vacaciones. ¿Por qué cito esto? Porque tiene que ver sobre la calidad del empleo, algo que a ustedes le dan una visión bastante optimista en el reporte, y quisiera saber si cotejando esa reflexión con lo que nos está mostrando el DANE, estamos hablando de aspectos reales o si hay mecanismos y necesidades de intervención de política pública que se deban profundizar. Y paso a otro tema del reporte, el tipo de cambio, la apreciación de la moneda. Hoy el dólar está por el orden de los 1.887 pesos, la tasa de equilibrio que ha venido hablando el ministro y que ustedes también han acompañado del orden de 1.950. Pero hay un tema que, a mi modo de ver, ha venido creando algunas distorsiones en el mercado cambiario y tiene que ver con esa decisión que se tomó en la reforma tributaria del 2012, que le redujo la tributación a los capitales de inversión en el mercado de test local del 33 al 14%. En lo que va corrido del año, la composición de esos test en propiedad de esos extranjeros ha pasado del 6 aproximadamente al 9.8%. Y hay algunos que esperan que esa composición pueda subir al 13 o inclusive al 16. Obviamente ese incentivo creado con la reforma tributaria lo validó y lo acompañó la decisión de ponderación de portafolios de JP Morgan. Pero, ¿qué preocupa acá? En Brasil, la propiedad de esos bonos del Tesoro en poder de extranjeros es del 17%. En México del 37% y en Perú del 50%. Sería interesante ver si ustedes proyectan que Colombia va a ir teniendo esa tendencia que han visto otros países, obviamente amparada en unos buenos fundamentos y una buena lectura del mercado, pero que van a requerir la intervención del Banco de la República. Porque como lo han dicho varios analistas,
esa llegada torrencial de capitales se ha venido convirtiendo en una especie de impuesto cambiario para los sectores exportadores e industriales, que son los que tienen que vivir con esa terrible apreciación del tipo de cambio y que obviamente les va a dificultar el acceso a otros mercados. Y el último punto que yo quisiera tocar tiene como distintos componentes en materia de alertas que se han visto a nivel macro y que van a tocar aspectos de control del Banco de la República. El fenómeno del niño para el año entrante. Sorprende que, por ejemplo, en la propuesta del presupuesto presentado por el ministro de Hacienda, no haya ningún recurso con destinación específica para cubrir esas contingencias. Y el fondo de adaptación que tiene el Ministerio de Hacienda tiene apenas una apropiación de 1.5 billones de pesos para cubrir la oleada invernal del 2011. Y sabemos que este fenómeno puede tener efectos en los precios de energía, en los precios de algunos alimentos y otros bienes, en necesidades de subsidio y por supuesto también en importaciones. Entonces nos gustaría saber en ese análisis de riesgo qué ha venido evaluando la Junta. En el reporte ustedes hablan de un deterioro leve de la cartera y obviamente pues esa levedad hace que se presente como una no preocupación grande, pero cuando uno ve la economía creciendo al 6.4, el desempleo disminuyéndose, el empleo formal creciendo según todas las cifras oficiales, pues llama la atención que se empiezan a presentar esos deterioros de cartera y sí sería bueno ver cuáles son esos detonantes que la Junta ha venido proyectando y que han sido motivo de debate al interior de la Junta, como lo revelan las actas. Y cierro con dos temas. Uno, la expectativa que hay sobre los mercados emergentes en los próximos 2 años del aumento de los spreads. ¿Cómo va eso a afectar fiscalmente a Colombia? ¿Y qué mecanismos de protección se deben empezar a contemplar? Y por último, doctor José Darío, algo que uno quisiera de pronto ver con más detalle en los informes del banco, por lo menos en el monitoreo de los mercados financieros, tiene que ver con el desarrollo de los mercados locales de capital. Colombia, para el tamaño de economía que tiene muy pocas empresas listadas en el mercado público de valores, sustancialmente por debajo de México, de Perú, de Chile, de Argentina. Y uno se pregunta, ¿por qué todo este gran apetito por Colombia? ¿Por qué estos grados de inversión desafortunadamente no se ven traducidos en mejorar el mercado de renta variable que permitiría mejores plazos y tasas para el sector privado? Esas serían, digámoslo, las reflexiones. Creo que muchos de estos temas se tocarán en el debate de presupuesto, pero dado que tienen una inmensa sensibilidad, creo que este es un lugar apropiado para escucharlo. Muchas gracias, señor presidente. Senador Tamayo. Gracias, presidente. También un cordial saludo al doctor Uribe, a los demás directivos del Banco de la República, de la Junta Directiva del Banco de la República, a los colegas y